Hola, en esta ocasión les voy a explicar un problema que pertenece a la actividad 1 de la materia de reactores químicos. El problema dice: la tabla muestra los datos obtenidos en el laboratorio para una reacción en fase líquida e isotérmica. Para un reactor PFR, aplicar el método gráfico para obtener, inciso A, el volumen si el factor de conversión es 0.85 y el flujo molar 1.0 mol por minuto. El inciso B, el factor de conversión si el volumen es igual a 18 litros. Y el inciso C, utilizando la regla de Simpson, encontrar el volumen en litros si el factor de conversión es de 0.8. Y bueno, tenemos aquí la tabla con los valores de conversión y los valores de la velocidad de la reacción. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la inversa de la velocidad de reacción para de esta manera poder graficar. Bueno, para sacar la inversa de la velocidad de reacción solamente tenemos que dividir 1 entre la velocidad de reacción. Como primeramente tenemos que la velocidad de reacción es igual a 0.1, entonces dividimos 1 entre 0.1, lo cual nos da un resultado de 10 y hacemos este mismo procedimiento para todos los datos en la tabla. Obtenemos los siguientes valores: es 10, 20, 40, 50, 40, 30.30, 20, 15.15, 30.30, 50 y 71.42 respectivamente. Ahora nos vamos a una hoja de cálculo de Excel para poder graficar los datos obtenidos. Primero realizamos la tabla anterior, primero con la conversión y con la inversa de la velocidad de reacción. Ahora le damos una buena presentación a nuestra tabla y podemos graficar seleccionando todos los datos, yéndonos a la ventana de insertar, seleccionamos gráfico y seleccionamos el que más nos convenga. En este caso seleccionamos este y automáticamente se nos genera nuestra gráfica. Aquí podemos ver la gráfica que se nos creó con los datos que tenemos, en el cual podemos ver el comportamiento del reactor. Ahora solamente nombramos nuestra gráfica y nuestros ejes Y y X. Ahora lo que sigue es dividir nuestra gráfica en varios trapecios que nos permitan calcular el área lo más cercano a la realidad posible. En este caso yo dividí la gráfica en 8 trapecios de 0.1 de altura y uno de 0.05 para de esta manera abarcar el área que necesitamos, que es desde 0 a 0.85 de el factor de conversión. Como podemos ver, se forma un trapecio casi perfecto del cual podemos calcular su área fácilmente. Y es lo que haremos con los 9 trapecios que obtuvimos. Ahora lo que sigue es calcular el área total debajo de la curva. Para esto tenemos que calcular el área de cada uno de los trapecios que obtuvimos anteriormente y sumarla para así obtener el área total. Y como sabemos, el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Teniendo en cuenta cuál sería la base mayor, la base menor y la altura según la gráfica. Bueno, entonces tomando como referencia la gráfica, tenemos que el área de nuestro primer trapecio
sería de 20 más 10 entre 2 por la altura que es 0.1, obteniendo como resultado un valor de 1.5. Y esto serían los pasos a seguir para cada uno de los trapecios. Entonces tenemos que nuestra área 2 sería de 3, nuestra área 3 de 4.5, de la que sigue de 4.5, de 3.5, de 2.5, 1.7575, 0.7425 y de 2. Ahora para obtener el área total simplemente tenemos que sumar todos los valores obtenidos anteriormente, obteniendo como resultado un valor de 25.515. Ahora, como bien sabemos, el volumen es igual al flujo molar por el área. Entonces utilizaremos esta fórmula para poder obtener el valor del volumen, que es lo que el problema nos pide en sí. Entonces sustituimos el valor del flujo molar, que es 1.0 mol por minuto, y el valor del área que acabamos de obtener, que son 25.515 litros por minuto entre mol. Se eliminan los minutos y los moles y obtenemos un valor de 25.515 litros. Y este sería el resultado del inciso A. Bueno, continuamos con el inciso B, el cual recordemos que nos pedía la conversión si el volumen es igual a 18 litros. Para este caso, retomamos la gráfica realizada en el inciso anterior, solamente que ahora añadiremos dos apartados, uno de área total y otro de volumen. Primeramente, con el área total retomamos las áreas de los trapecios calculadas anteriormente. Y con estas calcularemos el área total en cada punto de la gráfica, obteniendo los siguientes resultados como podemos observar. Una vez que obtenemos todas las áreas y calculamos el área total, pasamos a el volumen, el cual lo calculamos como lo hicimos anteriormente, multiplicándolo por el flujo molar, el cual tiene valor de 1. Entonces, el área total es igual al volumen en este caso. Ahora realizamos otra tabla poniendo los valores de la conversión y del volumen para poder realizar una gráfica de estos. Entonces seleccionamos los datos de la tabla y generamos nuestra gráfica, obteniendo esta gráfica que nos muestra el comportamiento del volumen respecto a la conversión. Entonces titulamos nuestra gráfica y la perfeccionamos. Entonces estamos buscando la conversión cuando el volumen es 18 litros. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar en la gráfica el valor de 18 litros y hacer una línea hasta que tope con la curva. De ahí hacer una línea perpendicular hacia los valores de XA para así encontrar la conversión. En este caso, la línea está muy cerca del 0.55. Entonces, consideramos que cuando el volumen es igual a 18 litros, la conversión es igual a 0.54. Este sería el resultado para el inciso B. Bueno, seguimos con el inciso C, el cual recordemos nos pide utilizar la regla de Simpson teniendo una conversión de 0.8
y recordando que tenemos un flujo molar de 1.0 mol por minuto. Bueno, entonces tenemos la ecuación de la regla de Simpson, la cual nos dice que la integral de f de x es igual a 3 octavos por la altura por f de x0 más 3 veces f de x1 más 3 veces f de x2 más f de x3. Bueno, para poder llevar a cabo esta operación necesitamos los valores de la altura de x0, x1, x2 y x3 y las funciones de estas. Bueno, tenemos aquí las fórmulas para poder calcularlas. Primeramente la altura es igual a x3 menos x0 entre 3. x3 podemos decir que es igual a xa, la cual en este caso es 0.8. x0 en este caso es 0 entre 3, el cual nos da un valor de 0.2666. Ahora para x1 sustituimos x0, la cual es 0, más la altura que acabamos de obtener, la cual es 0.2666. Y nos da el mismo valor de 0.2666. Ahora para x2 sumamos x0 más 2 veces la altura. Sustituyendo esto nos da un valor de 0.5333. Ahora, retomando la gráfica anterior, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de x que acabamos de obtener en la gráfica. Realizando una línea vertical desde donde empieza el valor de x hasta donde intersecta con la curva. Posteriormente, realizar una línea perpendicular hasta obtener un valor de la inversa de la velocidad de reacción, que en este caso sería nuestra f de x. Para x0 tenemos que su f de x es igual a 10. Para x2, la cual tiene un valor de 0.2666, tenemos que f de x es igual a 48.5 aproximadamente. Para x2 tenemos que su f de x es igual a 27. Y por último, para x3 tenemos que su f de x es igual a 30.3. Entonces, después de haber encontrado estos valores, ahora sí podemos aplicar nuestra ecuación para la regla de Simpson, la cual tenemos aquí, y solo nos queda sustituir los valores. Entonces tenemos que la integral de f de x es igual a 3 octavos por la altura, que como sabemos es 0.2666, por f de x0, la cual obtuvimos que es 10, más 3 veces f de x1, que es 48.5, más 3 veces f de x2, o sea 27, más f de x3, 30.3. Ahora realizando la operación entre corchetes en nuestra calculadora para facilitar el procedimiento, obtenemos un valor de 266.8 y realizando toda la operación en nuestra calculadora obtenemos un valor de 26.6783. Y teniendo en cuenta que la integral de f de x es igual a el área, tenemos que nuestra área es igual a 26.6783. Ahora solo nos queda calcular el volumen con la fórmula que ya utilizamos anteriormente, el flujo molar por el área. Y como sabemos, el flujo molar es igual a 1.0 mol por minuto y nuestra área que acabamos de obtener, 26.6733. Entonces, eliminando unidades, los moles por minuto, nos queda que
El volumen es igual a 26.6733 litros. Y este sería el resultado de nuestro inciso C utilizando la regla de Simpson. Dado por finalizado nuestro problema después de resolver nuestros tres incisos. Muchas gracias.